Hoy en De Cara con PCT en la noticia, Eduardo Luis Cantillo habla con el precandidato presidencial Juan de Zuviría por el movimiento libertario. Adelante, Eduardo. Gracias por estar con nosotros en De Cara con PCT, el espacio televisivo en el que le damos respuestas a esos interrogantes que hacen parte de nuestro diario vivir. En el día de hoy un invitado muy especial, se habla de Juan Sebastián de Zuviría, precandidato presidencial aquí en Colombia, a quien le damos una cordial bienvenida. Señor Zuviría, gracias por estar con nosotros en De Cara con PCT y por aceptar nuestra invitación. Eduardo, muy amable por este espacio, muy agradecido de poder conversar con ustedes. Candidato, para iniciar, Partido Libertario, ¿qué traduce y qué debe saber nuestros televidentes? Bien, yo soy el precandidato del movimiento libertario. Los libertarios somos una corriente a nivel mundial que queremos reducir impuestos y reducir el impacto del Estado en la vida privada de las personas. Tengo entendido que nunca ha tenido usted, y lo ha manifestado en los medios de comunicación del orden nacional, un cargo con el Estado. Nunca. ¿Hasta qué punto esto puede ser positivo o negativo pensando en llegar a la presidencia? Yo creo que es muy positivo. Nosotros los libertarios somos un movimiento completamente independiente y creo que uno de los valores fundamentales que tenemos es ese. Nos destaca el que somos ciudadanos académicos que nunca hemos participado directamente en política, que no hemos ocupado puestos públicos, por lo tanto no venimos aquí a funcionar bajo el esquema tradicional de la maquinaria, el clientelismo, sino que venimos es con ideas desde la academia para construir un mejor país. Teniendo en cuenta esta situación, ¿por qué no pensamos, o quizá ambicioso llegar a la presidencia? ¿Por qué no un senado, una alcaldía? Bueno, nosotros tenemos, además de la candidatura a la presidencia, tenemos una candidatura, tenemos lista al Senado. De hecho, en el día de hoy nos acompaña Carlos Chacón, nuestro candidato cabeza de lista al Senado, y estamos construyendo algunas listas a Cámara en algunas regiones, estamos evaluando ese tema. Movimiento Libertario, ¿cómo vamos con la recolección de las firmas? Y ya estamos a poco tiempo de... Claro, nosotros estábamos muy pendientes del proyecto de reforma política en el cual se va a habilitar la figura de movimiento político. Desafortunadamente la reforma política, como salía en un artículo reciente, pasó del fast track al slow motion, quiero decir, está avanzando muy lenta, por lo cual empezamos el proceso de recolección de firmas la semana pasada en el momento en que nos llegó ya la resolución de la registraduría. Somos un movimiento independiente, no tenemos la maquinaria, no tenemos los recursos que el Estado le da a los demás partidos políticos, por lo cual es una tarea en extremo compleja. Estamos haciendo todo lo posible por lograrlo, pero es una tarea que por el tamaño de nuestra organización se vuelve bastante exigente. Hay una propuesta que usted ya viene dando a conocer y es juntar el Estado. ¿Por qué no nos detalla cuál sería esa propuesta en cada una de las regiones en Colombia para que el Estado no sea como tan aislados de esas regiones que hoy día de pronto no tienen ese acompañamiento de Distrito Capital? Bueno, nosotros los libertarios somos proclives a la autonomía regional. Creemos que uno de los factores que incrementa la corrupción es el tener un gobierno tan fuerte centralizado en Bogotá. Creemos que al concentrar el poder en una sola zona se incrementa la corrupción. Por lo tanto, como libertarios, estamos proponiendo que las regiones cada vez tengan un mayor nivel de autonomía, como de hecho se había establecido en la Constitución, pero con el pasar de los años, dicha autonomía va perdiendo cada vez más terreno. El escenario ideal, que seguramente no se va a lograr en el corto plazo, sería llegar a un sistema federal similar al de Suiza, similar al de México, similar al de Estados Unidos, similar al de Alemania, en el cual cada departamento o alguna otra estructura regional como los municipios pudiesen establecer sus esquemas tributarios con plena autonomía y ojalá sistemas jurídicos independientes. El ideal sería que cada departamento pudiera tener sus propias leyes y su propio esquema tributario. ¿Ha conversado usted con el también precandidato exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo? No. ¿Se asemeja el modelo de gobierno que él también está promoviendo? Es importante hacer una claridad muy importante. No conozco en detalle, pero sé que él tiene muchos componentes de pensamiento de izquierda, ¿no? Entonces, sé que habrán algún pequeño par de puntos, como el de la autonomía regional, donde es posible que tengamos puntos de encuentro, pero como libertario, considero que el ideal es tener un estado lo más pequeño y con un poder muy reducido. Eso nos distancia de ciertas posturas de izquierda. En general,
las personas de izquierda están a favor de impuestos altos y un alto nivel de intervención del Estado en la economía regulando el comportamiento. Nosotros los libertarios somos más proclives a reducir o eliminar impuestos, a reducir o eliminar trabas burocráticas. Creemos que hay que permitirles a las personas emprender sin tantos obstáculos. Está con nosotros Juan Sebastián de Zuviría, precandidato a la presidencia de Colombia. Vamos a una pequeña pausa comerciales y ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en De Cara con PCT. Candidato, una de las situaciones que más le llama la atención al ciudadano en Colombia es la reforma tributaria. Usted ha manifestado que dentro de su gobierno, de llegar a ser presidente, eliminar el IVA. ¿Cómo hacerlo y por qué no les cuenta a los televidentes? Eliminar el IVA es completamente posible. Muchas personas consideran que es una idea muy difícil de lograr, pero existe más que suficiente evidencia. Varios argumentos a favor. Primero, algunos países del mundo, países muy importantes, no tienen IVA. Hong Kong no tiene IVA, Aruba no tiene IVA, Puerto Rico no tiene IVA, Estados Unidos como país no tiene IVA. Los estados tienen autonomía o no, y al menos 4 estados de Estados Unidos no tienen IVA. Montana, New Hampshire, Delaware no tienen IVA. Segundo argumento, la corrupción, según el Contralor General de la Nación, se roba 50 billones de pesos. A cada persona que nos está viendo en este momento, los políticos corruptos le están robando 1.100.000 pesos al año. El IVA recauda 32 billones de pesos. Eso quiere decir que la corrupción se está robando 1.6 veces el recaudo del IVA. Lo que quiere decir esto es simple. La plata de los impuestos en Colombia no se está usando para construir carreteras, no está usándose para inversión social. Se la están robando los políticos. Si la corrupción se roba casi 2 veces el recaudo del IVA, lo que nos quiere decir eso es que es perfectamente viable eliminar el recaudo del IVA, porque ese dinero no se está usando en lo que se debería, sino que se lo están robando los políticos. Pero más aún, nosotros estamos en el marco de una teoría económica mundial que se llama flat tax. La lógica es, el ideal, llegar a tener un solo impuesto. Colombia hoy día tiene más de 70 impuestos entre nacionales, departamentales y municipales. Eso es ridículo y tiene varios aspectos que son perversos. Por un lado, genera evasión, por el otro lado genera elusión, por el otro lado genera informalidad. Lo que termina pasando en Colombia es que son pocas personas y empresas las que realmente terminan pagando los impuestos por todos. Lo que muestra la teoría de flat tax es, cuando usted reduce o elimina impuestos, más personas terminan entrando en la formalidad, empiezan a pagar impuestos y sorprendentemente el gobierno recauda más. Entre menos impuestos y tarifas más bajas haya, el gobierno tiene más dinero, porque la economía se activa, las empresas generan más utilidades, por lo tanto pagan más impuestos, más personas y empresas entran a ser parte del sector formal a pagar impuestos. Creo que es completamente viable eliminar el IVA. El IVA es un impuesto perverso, es regresivo. ¿Qué quiere decir que sea regresivo? Que lo pagan principalmente las clases medias y los más pobres. Como libertario no estoy a favor de impuestos progresivos donde asfixiemos a las empresas y a los ricos, pero tampoco estoy a favor de impuestos regresivos donde asfixiemos a las clases medias y a los pobres, y mucho menos si ese dinero que le quitamos a las clases medias va a parar a políticos y empresarios corruptos por mecanismo de corrupción. El próximo presidente que elijan los colombianos tiene un reto, posconflicto, proceso de paz. ¿Cuál es su posición ante esta temática? La postura de los libertarios ha sido muy clara desde hace muchos años. Mientras el narcotráfico sea un negocio tan rentable, nunca va a haber paz en Colombia. El motor del conflicto es el narcotráfico y estamos evadiendo la responsabilidad del debate serio al respecto. Como libertarios creemos que debemos permitir un debate a nivel de las regiones para que los departamentos puedan tener autonomía en el debate sobre si legalizar o no la producción, comercialización y consumo de las drogas. Pero mientras no abramos un debate, no vamos a poder afrontar el problema de fondo del conflicto armado. Como lo diría nuestro candidato al Senado, el debate se puede resumir de una manera sencilla. Para prevenir que una persona en Estados Unidos en una rumba se meta un pase de cocaína, vamos a seguir poniendo soldados y policías muertos, amputados. Es ridículo que Colombia siga poniendo miles de muertos para evitar el consumo de drogas en otros países. Creo como libertario que hay que abrir el debate. Yo soy a favor
de la legalización de la producción, comercialización y consumo, creo que el tema de las drogas tiene que verse desde una perspectiva de salud pública, no desde una perspectiva de seguridad. En resumen, encarcelar a una persona por ser adicto a las drogas es tan ridículo como encarcelar a una persona por tener cáncer. Si usted encuentra una persona con cáncer, usted lo atiende en hospital, le da terapia. Un adicto es un enfermo que requiere acompañamiento y terapia, no cárcel. El país ha conocido altos índices de corrupción en las altas esferas políticas, hoy día de la justicia. ¿Cómo convencer a los colombianos para que confíen en una propuesta gubernamental como la que usted promueve? Mire, como libertario estoy convencido que solo existe una y solo una forma eficiente de lograr luchar contra la corrupción, al menos en el corto plazo. Solo una: quitarle dinero al Estado, quitarle poder al Estado. La única manera de acabar con la corrupción es quitarle dinero y poder al Estado. ¿Cómo le quitamos dinero al Estado? Reduciendo o eliminando impuestos, devolviéndole el dinero a los colombianos. ¿Cómo le quitamos poder al Estado? Reduciendo la burocracia, reduciendo trámites, eliminando leyes. Es ridículo lo que pasa en la actualidad. Cada día se están generando 28 nuevos decretos, normas o leyes. Es ridículo. Normas, leyes y decretos que están diseñados para obstaculizar la vida cotidiana de los empresarios, los emprendedores y de los colombianos de a pie. La propuesta nuestra es: la única manera de acabar con la corrupción es quitándole dinero y poder al Estado. Totalmente contrario a lo que proponen otros partidos políticos, en particular Claudia López, que tiene una propuesta que me parece totalmente ilógica, y es creer que vamos a atacar la corrupción con más leyes. La propuesta de Claudia López en última son 7 nuevas leyes o propuestas de reforma en las cuales lo que estamos es empoderando al Senado, a la Contraloría, a la Procuraduría y al sistema judicial. Todas instancias corruptas. Dándole más poder al poder no vamos a acabar con la corrupción. Tenemos que quitarle poder. ¿Cómo le quitamos poder? Quitándole dinero y quitándole poder. ¿Cómo le quitamos poder a la corrupción? Quitándole dinero y quitándole poder, eliminando regulación. Queridos televidentes, estuvo con nosotros en De Cara con PCT el precandidato presidencial Juan Sebastián de Zuviría. Doctor Zuviría, gracias por acompañarnos en el día de hoy y éxitos en esa campaña presidencial. Bueno, Eduardo, pues muy agradecido, y a quienes nos están viendo en este momento, invitarlos a que nos vean en redes sociales. Me pueden buscar como Juan de Zuviría Presidente en Facebook, @Juan de Zuviría en Twitter. Pueden buscar al Movimiento Libertario en Facebook. Tenemos ya Movimiento Libertario aquí en Santa Marta, en la costa. Estaremos muy atentos a conversar con ustedes por redes. Un abrazo. A ustedes, como siempre, la invitación es a estar con nosotros a través de nuestras redes sociales y a través de la pantalla. Que tengan buen día.